Kayla Vesta es una chica que reencarnó en una novela que había leído en su vida pasada, donde su ahora hermano Franz Vesta era el personaje principal, pero aquí había un gran problema. No solo era una novela común, sino una novela del género BL, donde ella sabía que su personaje tenía un final trágico al igual que toda su familia, y está dispuesta a cambiar ese destino. Todo comienza cuando Franz, quien estaba realizando un internado en la Academia Cratier, visita repentinamente la mansión de su familia, justificando su salida abrupta de los dormitorios de la academia. Dice que extraña su hogar, por ello era la razón de su inesperada visita. Pero su padre de manera rígida le dice que debía regresar porque no era bueno dejar los dormitorios sin permiso, a lo que de manera casi desesperada Franz intenta convencerlo que le permita quedarse un poco más de tiempo. Kayla, observando la escena y sabiendo la situación que pasaba su hermano en la academia, se levanta y le dice que se quite la camisa. Ante la disconformidad de su hermano, manda que los sirvientes lo hagan. Aún resistiéndose, lograron quitarle la camisa. Fue entonces que todos observaron los moretones que tenía Franz producto del bullying del que era víctima. Su madre, aterrorizada, y su padre preocupado, dice que irá en ese mismo momento a la academia para buscar al culpable, a lo que Franz le ruega que no lo hiciese. Su padre le increpa diciéndole por qué no usó a Chouette, que es un arma familiar mágico del que Franz tenía posesión y podía invocar su aparición cuando quisiese, a lo que la madre intenta apaciguar la situación. Kayla sabe que tenía que hacer algo en ese mismo momento para así cambiar el rumbo de la historia de la novela original, donde su familia caía en la desgracia y ella también. Entonces, Kayla, decidida, hace a sus padres una petición: ir a la academia y convertirse en caballero en lugar de su hermano. Su padre, reacio, le dice que no se puede renunciar fácilmente a la academia, y que además el heredero era su hermano y por ello debía obtener el diploma de la academia para ser reconocido como sucesor por el imperio, a lo que Kayla dice que Franz era un erudito y por ello no sería un caballero, y además que los 3 guardianes de los caballeros dorados fueron mujeres de la familia Vesta y que por ello ella también podía hacerlo. Su padre, tratando de que entendiera, le dice que para ingresar, las personas se deben de preparar desde pequeños en el manejo de la espada, algo que ella no había recibido por no ser la sucesora de la familia. Kayla sabía muy bien que su personaje en la historia original era así, pero ella cambiaría eso. Es entonces que Kayla, mirando a Franz, le dice que diga si quería ser un erudito o un caballero, a lo que Franz, armado de valor, dice que quería ser un erudito y no un caballero. Ante la respuesta de su hermano, Kayla dice a sus padres que irá a la Academia Cratier. Su madre, preocupada, intenta detenerla, a lo que Kayla intenta calmarla diciéndole que sí podrá hacerlo, y que a cambio intercambie el arma que tenía Franz con la de ella. Aquí abro paréntesis para dar contexto. En la familia Vesta habían 2 armas mágicas poderosas, una espada llamada Chouette y un escudo denominado Cithro. Estos eran heredados generación tras generación, y Kayla poseía hasta este momento el escudo y Franz la espada. Por ello podían hacer aparecer las armas desde los sellos que tenían en sus manos. Cabe resaltar que portar la espada Chouette significaba ser el heredero y sucesor de la familia. Dicho esto, cierro paréntesis y continuemos. Su padre, rindiéndose, acepta la propuesta de Kayla y realizan el ritual, donde Kayla, leyendo el compromiso, se convierte en portadora de la espada Chouette y Franz del escudo Cithro. Ahora, Kayla se sentía más aliviada, ya que Franz tenía el escudo. Seguidamente se ve en su memoria un fragmento de la novela original, donde el villano, llamado Aster, quien fue el culpable del sufrimiento de Franz, le dice a él que debería de haber tenido a Cithro y no a Chouette, ya que ni el rey de los espíritus era capaz de penetrar el escudo. Al intercambiar de armas, Kayla pensó que la historia original no se repetiría. Fue así como pasaron días, y Franz alegremente irrumpe en la habitación de su hermana para decirle que su uniforme de la academia había llegado, viendo su vestimenta. A Kayla no le gustó el color verde alga de su uniforme, y dice que la ropa estaba bien pero el color era aburrido. Franz, sonriendo y sosteniendo una carta, le dice que a veces ella decía cosas que no lograba entender. Kayla, percatándose de la carta, le preguntó de qué era esa carta, a lo que Franz contestó que era de Ritaus. Fue entonces que Kayla se acuerda de la existencia de Ritaus, a quien había olvidado por completo. Kayla se acuerda que Ritaus Aizar era el hijo mayor de 19 años del conde Aizar. Él fue el compañero de dormitorio de Franz en la academia,
y era mayor que él, y al parecer tenía sentimientos románticos por Franz, aunque Franz no se había dado cuenta. Franz le dijo a Kayla que Rithaus al escuchar su retiro de la academia quería visitar su mansión, a lo que tajantemente Kayla se niega y remarca diciendo que nunca lo hará. Franz, un poco confundido, intentando preguntar el porqué de su actitud, le dice que él era el prometido de ella. Kayla sabía eso, pero Rithaus era el prometido que sus padres habían escogido para ella. Franz intenta que haya un buen ambiente entre su hermana y Rithaus ya que están comprometidos, diciéndole que Rithaus es una buena persona y que gracias a él, su tiempo en la academia no fue tan malo a pesar del bullying que sufrió. En ese momento Kayla quería decirle que Rithaus, detrás de ese comportamiento amable, tenía motivos ocultos, porque tenía sentimientos románticos hacia él, sin embargo no pudo decírselo. El mundo en el que estaban era una historia BL titulada O Espejismo Mágico, donde todos los hombres estaban atraídos románticamente hacia Franz por ser el personaje principal, y él estaba destinado originalmente a ser devastado por esos hombres en el futuro. Kayla sabía muy bien todo eso, por ello se preguntaba, si Franz supiera su original destino, ¿cómo reaccionaría? Mientras Kayla pensaba eso, Franz seguía confundido por el extraño comportamiento de su hermana. Ya en la noche, Kayla sueña los recuerdos de su vida pasada, donde podemos ver que ella estaba muy cansada en su escritorio, y su hermano menor tímidamente aparece en la puerta de su habitación. Ambos eran huérfanos. Ella trabajaba muy duro por los dos, pero su hermano sufría bullying en su escuela, y le quitaban el dinero que ella le daba para su comida. Sin embargo, ella pensaba que él se compraba ropa y otras cosas. Por ello se lo gastaba tan rápido. Ella sabía que a su hermano lo molestaban en la escuela por ser huérfano, pero solo le decía que él se debía defender. Su hermano le pide tímidamente que le permita realizar el examen de suficiencia para adelantarse y terminar la escuela más rápido, a lo que ella, negándose, le dice que solo le faltaba medio año para graduarse, y que además no solo todo era estudio, sino que tenía que tener vida social, a lo que su hermano de su vida pasada empieza a llorar. Kayla estaba muy arrepentida de sus acciones que aún en su vida presente se seguía culpando. Ya en la mañana durante el desayuno, Kayla se comportaba un tanto desanimada y pensativa, a lo que su familia se percata, y su madre le dice si era por la carta que había enviado Rithaus la razón de su comportamiento, a lo que su padre le continúa diciendo que a Kayla no le agradaba la idea de que Rithaus visitara la mansión. Kayla se sorprendió por lo que dijeron sus padres, ya que ellos no sabían sobre su reacción hacia la carta, solo lo sabía Franz, a lo que ella lo mira reclamándole. Su familia intenta convencer a Kayla, hablando bien de Rithaus, y además Franz le dice que quería que él fuera su cuñado. Kayla ya se encontraba un poco harta de la situación, ya que su casamiento con su prometido no iba a pasar. Ella no dejaría que lo haga, ya que además de que tenía sentimientos románticos hacia su hermano, había otra cosa que realmente la preocupaba, era que al momento que él visitara la mansión, su presencia atraería al villano de la historia original, Aster, quien era descrito por Kayla como un maldito maniático. Aster había estado bajo el cuidado de Rithaus, quien era su primo lejano, pero era muy celoso y obsesivo, por ello, él odiaba a cualquier persona a la que Rithaus quería y daba atención. En la historia original, los celos de Aster se dirigen hacia Franz, por lo que lo secuestra para torturarlo, y también es el responsable de acabar con la familia Vesta. Así que por esa razón, Kayla sabía que no debían relacionarse con Rithaus, porque también atraería la presencia de Aster, a quien debía evitar a toda costa, incluso un contacto visual, así que tenía que romper su compromiso matrimonial lo más antes posible. Más tarde, Kayla va a la oficina de su padre para conversar con él. Su padre le pregunta qué sucede, a lo que le dice que era acerca del señor Rithaus, y que estaba pensando en romper su compromiso con él. Su padre estaba sorprendido, y le dice de qué estaba hablando, y que el señor Rithaus era el heredero del conde Aizar, a lo que Kayla le dice que ella será la próxima jefa de la familia Vesta, y que necesitaba a un hombre que se adecue a la familia, y que si su sangre se mezcla con la sangre Aizar, los dones de su descendencia podrían perderse.
Su padre le pregunta por qué se preocupaba por eso ahora, ya que habían estado comprometidos durante varios años, y que esa decisión no se podía tomar a la ligera. Kayla estaba preparada para esa posible respuesta, y fue así que día tras día, Kayla perseguía a su padre amistosamente para convencerlo acerca de su rompimiento, hasta que un día ella le dice que ella no quería casarse con el señor Rithaus y que encontraría un esposo que sea del agrado de él y su madre. Su padre, rindiéndose ante su perseverante insistencia, decide apoyar su decisión diciéndole que no sabía que odiaba tanto al joven heredero de la familia Aizar, y que enviaría una carta para notificarle sobre el rompimiento, mientras ella se encontrara en la academia. Kayla le quería decir algo más, a lo que su padre, ya ansioso, le dice, ¿qué pasa? Y Kayla le dice que ya había enviado un telegrama al conde Aizar, informándole acerca del rompimiento de su compromiso matrimonial. En otra escena, nos encontramos en la mansión de la familia Aizar, donde Rithaus se dirige rápidamente hacia la habitación de recepciones donde se encuentra Aster. Su peculiar forma de vestir tiene un trasfondo que veremos más adelante. Rithaus lo llama Astaire, que era el nombre con el que lo llamaba cuando eran niños. Sin embargo, Aster lo corrige diciéndole que cuando estén solos lo llame Aster. Sujetando el telegrama, le dice que su prometida le había enviado una carta, a lo que Rithaus rápidamente le quita la misiva. Mientras lee la carta, Aster, abrazándolo, le pregunta ¿qué está escrito en la carta? Y le dice si su prometida le había escrito para acompañarlo en el internado, a lo que Rithaus, sorprendido, asiente, pero le dice que además ella quería romper el compromiso. Mientras tanto, en la mansión Vesta, Franz y Kayla se encontraban entrenando con sus armas mágicas. Se ve que a Franz le va muy bien, y aprendió técnicas en el dominio de Cithro. Kayla se encontraba muy contenta con él, ya que a este ritmo se convertiría en el maestro de Cithro, y con ello él podría proteger a toda la propiedad Vesta, y todavía podría llegar a ser capaz de conjurar un escudo tan grande que hasta podría proteger la capital del imperio, y que según la novela original ni siquiera Aster, quien derribó la torre mágica, pudo hacerle daño. Franz dice que se sentía más cómodo con Cithro que con Chouette, a lo que Kayla piensa que fue bueno haber tenido en cuenta las palabras de Aster de la historia original. A diferencia de su hermano, a Kayla no le iba tan bien en su entrenamiento, y los demás caballeros de la familia empezaron a hablar que ella quizás no tenía ningún talento. Lo que no sabían era que en su vida pasada, ella había llegado a ser muy buena en esgrima. Después del entrenamiento, Kayla se encontraba desanimada, a lo que su sirvienta, preocupada por ella, le dice que no se sobreexija demasiado, cuando de repente alguien toca la puerta. Era el mayordomo, quien le informa que el señor Rithaus había venido a la mansión para conversar con ella, y que se encontraba en el salón del primer piso. Kayla le dice que lo espere, y que en unos momentos bajaría. Cuando se retiró el mayordomo, la sirvienta amablemente le habla a Kayla para que reconsidere su rompimiento. Kayla había alistado todo para que su padre y su hermano no se encontraran en la mansión, y así pudiera hablar correctamente con Rithaus. Su visita era algo que ella ya había previsto. Seguidamente nos muestran un pasaje de la novela original, donde Rithaus se disculpa con Franz por no haber podido proteger a su hermana de Aster, quien aparece de forma escalofriante, diciendo que la había dado de comer a sus perros hambrientos, a quienes los había mantenido sin comer durante una semana, y agradece a Rithaus por haber conseguido el festín para sus perros. Siguiendo en la actualidad, Kayla detiene a su sirvienta de sus palabras sobre Rithaus, y le dice que no se puede juzgar un libro por su portada. Es entonces que Kayla baja al salón donde se encontraba su ahora exprometido. Ella se muestra feliz y segura, lo que desconcierta al joven maestro Aizar, quien le corresponde el saludo. Conversando, él le pide que reconsidere la ruptura del compromiso, ya que ella no podía decidirlo por sí misma porque era algo que involucraba a las dos familias, y que por suerte su padre no había visto la carta. Seguidamente, él se levanta diciendo que fingirá no haber leído la carta, a lo que Kayla dice que si aún no lo había leído el conde Aizar, padre de Rithaus, ella le enviaría otra carta dirigida para él, y que su padre de ella estaba de acuerdo. Él, aún más desconcertado con las palabras de Kayla, a las que calificaba como rudas, le dice que ya no sabía qué decir ante su actitud, a lo que Kayla le responde,
¿Es acaso que no sabe por qué su prometida, quien no ha escuchado nada de usted todos estos años, quiere romper el compromiso? Él le pregunta el por qué, a lo que ella le dice que no quería casarse, y quería centrarse en su familia, como la sucesora y joven maestra que era ahora. Ritaus, extrañado, le replica diciendo, ¿acaso Franz no es el sucesor de la familia Vesta? A Kayla no le gustaba la preocupación evidente que tenía Ritaus con su hermano, y le dice que Franz odiaba pelear y que había sido acosado en la Academia Kratier, y además había algo que Franz quería hacer, y ella solo quería que fuera libre, a lo que Ritaus le dice que estudiar plantas y animales también podía ser un pasatiempo, y que era conveniente para los Vesta que Franz fuera el sucesor, además que su compromiso beneficiaría a ambas familias. Kayla pensaba que la familia Izar estaba interesada por el poder de la familia Vesta, por eso estaban detrás de ellos, queriendo concretar el compromiso matrimonial. Finalmente, le dice que la familia Vesta no necesita a un sucesor que ni siquiera podrá convertirse en caballero. Eso colmó la paciencia de Kayla, quien lo retó a un duelo de espadas para determinar el futuro del compromiso, donde tras un arduo esfuerzo logra mantener la ruptura con Ritaus. Agradeciéndole, Kayla le dice, no lo acompañaré a la puerta, adiós. Fue así, como llegó el día en que Kayla iba a partir para llegar al internado de la academia. Tras una emotiva despedida, Kayla se dirige a la estación de trenes mágicos. Ya estando allí, Kayla estaba buscando su transporte que la llevaría a la academia, cuando de repente, escucha entre la multitud a una persona diciendo con preocupación, Lady Astaire, ¿se encuentra bien? He traído un vaso con agua. A Kayla le llama la atención la apariencia misteriosa de aquella chica, quien no respondía las preguntas preocupadas de las personas que estaban a su alrededor. Ella pensaba que quizás ella no podía hablar, estaba pensando así, cuando de repente, aquella persona la mira a los ojos y le sonríe, a lo que Kayla se sonroja pensando que ella era muy bonita, y que parecía un hada. Kayla desvía su mirada, pensando que quizás le había estado mirando muy fijamente, a pesar que eran extraños, pero esa persona le era muy familiar. Fue entonces que el ambiente empieza a estar un tanto alborotado. Ella no sabía por qué, cuando de repente un monstruo ataca el tren mágico, y todos empiezan a huir. Kayla también estaba a punto de hacerlo, cuando entonces se percata que la persona que le había parecido familiar estaba a punto de ser atacada por el monstruo. Rápidamente, invoca a Chouette para salvarla y se pone delante de ella para luchar contra el monstruo. Kayla analiza sus movimientos. Su objetivo era apuñalar el cuello del monstruo. Al darle el primer corte, se da cuenta que la sangre no era común, y que sería muy peligroso para la chica con capa seguir estando en ese lugar, así que dispuesta a ponerla en un lugar seguro, Kayla le pregunta si podía moverse, a lo que la chica niega con la cabeza. Sin más opción, Kayla, disculpándose porque quizás sería incómodo, la sujeta diciéndole que la llevará a un lugar seguro. Cuando salta y están por los aires, la chica pasmada mira el rostro de Kayla y piensa emocionada, te he encontrado, mi caballero. Cuando logra alejarla de la escena, una de sus servidoras se le acerca para llevarla a un lugar más lejano. A lo que aún pasmada e ignorando las palabras de su servidora, mira a Kayla sonrojada, se llama Kayla Vesta, pensaba. Mientras tanto, Kayla pensaba que aquella persona era muy pesada como para ser una chica, quizás tenía los huesos grandes. Volviendo al ataque, Kayla se sentía más cómoda manejando una espada de madera que una de verdad, a lo que mentalizando una espada de madera, convierte sin querer a Chouette en una. Kayla se sorprendió, y estaba feliz de haber descubierto una nueva técnica para el uso de Chouette. Sin más, empezó a dar golpes con el palo al monstruo. Ritaus, como caballero experimentado, aparece en la escena y ayuda a evacuar a las personas, cuando se percata que Kayla estaba peleando y ganando contra el monstruo. Él se sorprende y se queda sin palabras, mientras las personas alaban a su salvadora y admiran a la conocida espada Chouette. Ritaus se da cuenta que Aster estaba ahí, y que estaba mirando a Kayla también. Una persona del lugar se topa con Aster, y accidentalmente su capucha se cae, dejando expuesta su largo cabello rosa,
a lo que Ritaus rápidamente le ayuda a cubrirlo, y le dice que tenía que ser más cuidadoso ya que no podía salir a las calles a su gusto, y que regresara si estaba herido. Mientras le decía todo eso, miró nuevamente a Kayla, quien se encontraba con varias personas a su alrededor quienes no dejaban de alabar su valentía y fuerza. Fue entonces que Kayla se recordó por qué a aquella chica le parecía familiar. Era porque en realidad no era una chica sino un chico, y era el mismísimo Astro Lech, el villano de la novela, a quien debía evitar a toda costa. Y hasta aquí llegamos en la parte número 1 de esta historia. Si te gustó, no te olvides suscribirte y dejar un comentario para saludarte en la segunda parte de este manga. Hasta la próxima.